¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública para tener más elementos informativos y comprender qué es lo que sucede allá afuera y de qué manera nos afecta. Usted sabe que ha habido cambios muy profundos en la forma como se ha gobernado el país en los últimos 7 años, que ha habido cambios muy profundos en la visión que tienen los llamados gobiernos de la Cuarta Transformación con respecto a cómo se debe de conducir el país. Y vemos en este momento la enorme resistencia que hay en algunos segmentos que durante décadas fueron privilegiados y que ahora pretenden, bajo la presión política y la presión directa sobre el gobierno en algunas áreas, mantener privilegios. Hace unos minutos hablaba Álvaro Delgado sobre la guerra del agua, ¿sí? La guerra en la que estarían involucrados muchos agricultores de los que están realizando paros y bloqueos carreteros en este momento, porque no quieren desprenderse del privilegio de usufructuar para su provecho personal algunas concesiones del agua. Pero también es evidente, y eso no se puede ignorar ni se puede omitir de la narración pública, detrás de los paros y de los bloqueos camioneros, evidentemente hay intereses políticos muy concretos que tienen que ver con la que podríamos denominar la oligarquía en México, es decir, esa parte superior de una pequeña minoría que tiene complicidades y vinculaciones y que pretende seguir conservando privilegios. Están en todos los campos, en todas las áreas de la actividad, en el campo, en la agricultura, en la industria de la construcción, que es muy poderosa, en las manufacturas, en los servicios públicos. En muchas áreas están y todos se empujan en el mismo sentido, tratar de detener que lleguen las reformas que terminan con privilegios que fueron verdaderamente muy exagerados prácticamente en los 36 años anteriores al triunfo del gobierno de la Cuarta Transformación de la llegada de López Obrador. Y por supuesto que las transformaciones que se han dado en estos 7 años se pueden documentar. ¿Por qué? Pues porque no se trata solamente de discutir en el vacío, se trata de que lo que sucede y se documenta y es útil para la gente, se tiene que argumentar sobre la base de los hechos concretos y de las estadísticas. Y esa ventaja tienen las estadísticas, los números, que es difícil torcerlos o manipularlos cuando de manera muy clara expresan algo. Hago esta observación porque el bienestar y la justicia social son los ejes del modelo de desarrollo que pretende construir entre 2025 y 2030 el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esto según se establece en el Programa Sectorial de Bienestar 2025-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación este miércoles 26 de noviembre del 2025. El documento, publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación, señala que la visión hacia el 2030 marca el horizonte de un país donde el bienestar deja de ser una aspiración para convertirse en el eje estructural de un nuevo modelo de desarrollo. A partir de los logros alcanzados durante el primero y segundo piso de la Cuarta Transformación, el futuro se construye sobre una certeza: el bienestar es el camino, no es un complemento. Ya no se concibe el desarrollo desligado de los derechos sociales ni del papel activo del Estado en la vida cotidiana del pueblo. México avanza con paso firme hacia una sociedad más fraterna y digna, donde la justicia social es la norma. Esto dice el documento publicado hoy en el Diario Oficial, que tiene como denominación Programa Sectorial del Bienestar 2025-2030. Es así de trascendente la ruta que seguirá el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en lo que queda del 2025 y hasta el 2030. Y yo le invitaría, ¿por qué no? Mire, puede usted meterse, ponga en cualquier buscador de internet, el que sea de su preferencia, ponga Diario Oficial de la Federación, píquele, y luego busque la edición del Diario Oficial de la Federación que corresponda al miércoles 26 de noviembre del 2025. Y ahí le va a aparecer publicado este documento
este programa sectorial de bienestar 2025-2030. Se lo recomiendo por una razón muy importante, porque siempre es muy útil que usted tenga claridad en algunos asuntos de lo que ha ocurrido en el gobierno. Y la verdad es que trae un balance pero muy interesante de lo que el gobierno de la Cuarta Transformación ha logrado en algunas áreas esenciales, como por ejemplo el combate a la desigualdad, el combate a la pobreza, las pensiones para quienes las necesitan más y la protección de los derechos sociales de muchas personas. Pero además vienen las estadísticas, vienen los datos duros, datos que les serán muy útil a cualquier persona que quiera entender y ver reflejado en una estadística lo que verdaderamente ha estado ocurriendo en los últimos 7 años. Bueno, pues en el programa de gobierno federal se hace un balance de la situación en la que se encontraba el país luego de 3 décadas de gobiernos neoliberales y los avances que se han logrado desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y la continuación del proyecto de la Cuarta Transformación con Claudia Sheinbaum Pardo en el combate a la pobreza, la desigualdad, el incremento que se ha logrado en los salarios, que ha sido impresionante, y también el establecimiento de los programas sociales como obligatorios luego de ser inscritos en la Constitución Política del país. Son cosas que son muy importantes y que pueden ser trascendentes. ¿Por qué? Porque pretenden ser permanentes en beneficio de la mayoría. Algo que, dicho con toda certeza, no ocurrió entre 1982 y el 2018, cuando estuvieron en el poder los que en una primera instancia, cuando los conocimos, les llamábamos los tecnócratas, los técnicos formados en universidades estadounidenses con un corazón muy ligado al imperio norteamericano. Bueno, pues en ese periodo de 1982 a 2018 se hicieron muchísimas reformas para beneficiar a un grupo minoritario. Mucha de la reversión de esa perversión que se cometió durante 36 años ha ocurrido en el gobierno de López Obrador y en el gobierno de Claudia Sheinbaum, y muchas de las estadísticas que le voy a compartir y que están en este documento corroboran que ha habido avances importantes en áreas que son vitales para la gente común, para la gente que no tiene intereses políticos, para la gente que no defiende intereses gremiales de los empresarios, para aquella gente que trabaja todos los días con tesón y con mucha determinación y honradez y que esperaría que la vida les sonriera un poquito mejor en una sociedad más justa donde fuera mejor retribuido su esfuerzo cotidiano. Muchos de los datos que hablan de esa retribución que empieza a convertirse en algo fundamental para mucha gente pobre están en el documento al que me refiero hoy. Veamos la diapositiva número 4. ¿Cuáles son los objetivos del Programa Sectorial de Bienestar 2025-2030? Punto 1. Reducir la vulnerabilidad de las personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres de 60 a 64 años, garantizando una vida digna, autónoma y con derechos sociales. Punto número 2. Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situaciones vulnerables al brindarles acceso y cuidados y educación e igualdad de oportunidades. Punto número 3. Otro de los objetivos del programa sectorial es contribuir a disminuir la pobreza rural en México. Algunos de los agricultores que están haciendo bloqueos en este momento no son de los que padecen la pobreza rural en México. Quienes padecen la pobreza rural en México son los ejidatarios, los comuneros, los jornaleros, que en muchas ocasiones trabajan por un salario miserable y son explotados casi en las mismas condiciones en las que eran explotados antes de la revolución de 1910. Por eso estos programas son importantes. Punto número 4. Mitigar la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas por una emergencia provocada por un fenómeno social o natural que vulnere su bienestar y sus derechos sociales. Punto número 5. Asegurar el acceso universal y equitativo a los servicios de salud gratuitos, enfocadas
en prevenir y atender enfermedades, priorizando a adultos mayores y personas con discapacidad. Y el punto número 6, reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre las entidades del país. Quienes traemos un largo recorrido en el periodismo y observando la actividad pública, tenemos muy claro que muchos de los programas que se han puesto en marcha en el gobierno de López Obrador y que continúan con Claudia Sheinbaum Pardo nunca habían existido en el país. Se anunciaron muchas cosas, se dijeron muchas cosas siempre en favor de los más desfavorecidos, de los más desvalidos, de los más pobres, pero en la práctica hubo una enorme hipocresía, tanto en las cúpulas políticas como empresariales y en el ámbito económico del país, que ha estado siempre dominado por grupos minoritarios que se enriquecen desmesuradamente a costa del trabajo, el sacrificio y el esfuerzo de la mayoría de los mexicanos. En el diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo, se establece que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 representó un parteaguas en la historia reciente de México, pues implicó la ruptura con el modelo neoliberal que determinó la vida pública por más de 3 décadas y que dejó como saldo un país desigual, dolido y fracturado. Ese plan recogió el sentir de millones de mexicanos que clamaban por justicia, por un gobierno que escuchara y actuara, por una transformación de fondo. En el Programa Sectorial de Bienestar 2025-2030 se argumenta que durante muchos años el Estado mexicano se replegó de sus responsabilidades sociales. Se asumió la falsa idea de que el mercado por sí solo podría generar bienestar. Al implementar un modelo que reducía al mínimo la responsabilidad del sector público, se privatizaron derechos como la salud, la seguridad social, la educación y la vivienda, se debilitó el tejido social y se desmantelaron instituciones públicas fundamentales. La pobreza se naturalizó en México, la desigualdad se profundizó y la corrupción se convirtió en norma. En ese contexto, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que elaboró Andrés Manuel López Obrador, puso un alto y abrió un nuevo camino. ¿Qué es lo que dice este documento? ¿Cuáles son los datos duros que nos muestran la transformación que se está viviendo en estadísticas muy específicas? Bueno, los datos históricos de las tasas de pobreza por ingreso permiten observar esta realidad con claridad. De acuerdo con el Banco Mundial, es decir, información surgida del Banco Mundial, no necesariamente del Gobierno de México, información surgida del Banco Mundial, establece que en 1989, el 9% de la población vivía con menos de $2.15 diarios. Si tradujéramos al cambio de hoy de 18 pesos con 43 centavos por cada dólar, estaríamos hablando de que el 9% de la población vivía con 39 pesos con 62 centavos todos los días, en pobreza extrema. Una expresión de pobreza extrema intolerante en un país con enormes riquezas naturales y humanas. A este grupo se sumaba un 24% de personas que, aunque superaban ese umbral mínimo, subsistían con menos de $3.65 al día. Si la traducción la hiciéramos a la cotización de hoy, estaríamos hablando de 67 pesos con 26 centavos. Y había otro segmento del 54% de la población que vivía con menos de $6.85 al día, que equivalen a 126 pesos con 24 centavos. El dato está en dólares, por lo que le decía, es un dato del Banco Mundial, entonces hay que traducirlo a pesos para saber exactamente a qué se refiere. Pero como usted verá, había un 9% de los mexicanos que vivían con 39 pesos al día. Un 24% vivía con 67 pesos diarios y un 54% de la población vivía con 126 pesos diarios. En el
89 en el 2000 y actualmente no se puede vivir con eso, ni entonces ni ahora. Bueno, lo que habla de una pobreza más amplia y estructural que afectaba a la mayoría del país, se advierte en este programa sectorial de bienestar 2025-2030. Y mire, vamos a la diapositiva 8. Aquí vemos en este cuadro, en esta síntesis de números y estadísticas, lo que sucedía con la población del país, los datos que le daba. 9% en pobreza extrema, 24% en pobreza moderada y 54% en pobreza más amplia. Y las traducciones de dólares a pesos, y verá usted que era bastante pobre, bastante raquítico lo que recibía la gente ese año. Y menciono ese año porque así viene en el documento, pero también porque es un punto de referencia. A partir de la Cuarta Transformación, el Estado recuperó su papel rector, no para suplantar al mercado, sino para corregir sus excesos y garantizar el bienestar como derecho. La política de bienestar, con sus transferencias directas, la universalización de derechos sociales y la atención prioritaria a los más pobres, demostró que una política con rostro humano es no solo posible, sino que también puede ser eficaz. Y vemos en la diapositiva 10 los primeros resultados de este cambio. Este comparativo se hace entre el 2018, que fue el último año de Peña, y el 1 de diciembre del 2018 entró Andrés Manuel López Obrador, y el 2022, cuando iba más o menos como a la mitad de su sexenio, 19, 20, 21, 22, digamos en el cuarto año de López Obrador. Vea usted los resultados. La pobreza extrema bajó de 1.9 a 1.2% en 4 años. La pobreza moderada bajó de 7.8 a 4.7 y la pobreza más amplia bajó de 28.8% a 21.8%. Números actualizados entre el 2018 y el 2022. En el programa de gobierno 2025-2030 se advierte que uno de los logros más significativos de los gobiernos de la Cuarta Transformación es la reducción sostenida de la pobreza entre 2018 y 2024, pese a los efectos devastadores de la pandemia del COVID-19. Ahí ese dato mucha gente prefiere ignorarlo cuando critica al gobierno de López Obrador y lo hace a un ladito como si la pandemia no hubiese sido importante. Sin embargo, fue una etapa muy complicada para la gente en general y para el gobierno en particular. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, que ya desapareció, y tomando en cuenta la actualización metodológica implementada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la pobreza en México pasó de afectar, este es el dato más fuerte de lo que ha sucedido en los últimos 7 años, la pobreza en México pasó de afectar al 41.9% de la población en 2018 a un 29.6% de la población en el 2024. Esto representa una disminución de 12.3 puntos porcentuales que en personas, en gente, representa 13.4 millones de personas que dejaron de vivir en condiciones de pobreza. La pobreza extrema descendió de 10.8% al 7.1% y las carencias sociales también se redujeron. Estos representan los niveles más bajos registrados desde que se realiza esta medición. La evolución del coeficiente de Gini lo deja claro. Usted diría, ¿y qué demonios eso significa eso del coeficiente de Gini? Bueno, en 1989, este índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, este coeficiente mide la desigualdad y, escuche bien, el 0 representa igualdad perfecta y el 1 representa la máxima desigualdad. Repito, el 0 representa igualdad perfecta y el 1 representa la máxima desigualdad social. México se ubicaba en 1989
en el 0.50. Pero en lugar de mejorar con la implementación de las reformas neoliberales, empeoró. Alcanzó su punto más alto en 1994 con el 0.53, justo en los años de mayor liberación económica. Durante los siguientes años, aunque hubo ligeras oscilaciones, el coeficiente Gini se mantuvo persistentemente por encima del 50%. Pero vea usted la diapositiva que está en pantalla. Del 2000 para acá empieza a bajar, pero llega a su mayor descenso entre el 2020 y el 2025. Por ahí del 2022 llega a 0.43 de haber estado en el 0.53. Es decir, el índice de desigualdad, el coeficiente Gini, bajó a 0.43. Es evidentísimo que hubo un descenso en la desigualdad en México en el transcurso del gobierno de López Obrador entre 2018 y 2024. Y esta gráfica que usted ve fue elaborada con base en la información del Banco Mundial. No es una institución del país la que da estos datos, es el Banco Mundial el que dice, sí, entre el 2018 y el 2022-23, la desigualdad descendió en México. Y eso no se puede negar, ahí están las estadísticas. La siguiente diapositiva, la 14, también es muy ilustrativa sobre la población en situación de pobreza. Los números que usted ve, 52.2, 51.9, son millones de personas en situación de pobreza. Vemos en azul lo que es la pobreza en general. En rojo oscuro la pobreza moderada y en gris la pobreza extrema. Sin mayores comentarios, nada más fíjese cómo estaban estas tres barras de la pobreza en el 2016 y cómo empiezan a bajar y cómo se encuentran en el 2024. El descenso en la pobreza en general, en la pobreza moderada y en la pobreza extrema es claro y significativo en el transcurso de los últimos 7 años de gobierno, los 6 de López Obrador y el primer año de Claudia Sheinbaum Pardo. Los datos son elaborados con la medición de la pobreza que hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estos datos son datos duros, son datos muy específicos que reflejan la realidad del país con respecto a la pobreza. Y entre 2018 y 2024, el salario mínimo creció más del doble en términos reales, lo cual elevó la línea base de ingresos para millones de personas trabajadoras, reduciendo la pobreza laboral y fortaleciendo el poder de compra de las familias. Gracias a esta política decidida, se revirtió una de las peores herencias del neoliberalismo, la precarización del trabajo. Desde principios de este siglo, entre el 2000 y el 2015, los trabajadores apenas vieron crecer sus ingresos. El promedio anual pasó de 75.6 a 78.54. Fíjese, aquí hago un paréntesis. En el 2000 el salario mínimo andaba solamente en 75.6 pesos diarios. Cuando yo empecé a trabajar en 1974, nos pagaban 52 pesos diarios el salario mínimo. De 52 a 75 entre el 70 y el 2000, estamos hablando de por lo menos 26 años, apenas creció de 50 a 70 pesos, para que se dé una idea del incremento. Pero aquí habla del incremento mínimo entre 2000 y 2015, que fue prácticamente imperceptible el incremento, que no sirvió ni siquiera para compensar la inflación. Es decir, los trabajadores estuvieron muy presionados, en condiciones muy precarias, con un salario promedio de 75 a 78 pesos diarios entre el 2000 y el 2015. Fue una época en la que lamentablemente los salarios se usaban como ancla de la política económica, condenando a millones de mexicanos a vivir con lo mínimo, a resistir en vez de prosperar. Yo insisto que hay millones de mexicanos todavía que
no ven futuro, no tienen una esperanza de futuro, porque lo único que hacen es trabajar para sobrevivir mañana o esta semana. ¿Por qué? Porque tienen salarios de hambre. Esa fue la realidad del modelo neoliberal. Salarios bajos, pobreza extendida y desigualdad creciente. A partir de 2019 empezamos a ver los primeros signos de una recuperación histórica. En ese año, el salario promedio anual subió a 104.56, explica el Programa Sectorial de Bienestar 2025-2030. Y mire usted, le voy a pedir que haga un esfuerzo para que le eche un ojito a la diapositiva 18. No necesita verla hoy así con detalles. Como siempre le insisto, mañana abra el video, póngale pausa aquí en esta imagen de la diapositiva y la puede checar. Yo solamente le voy a hacer notar una cosa. Vea, el promedio, en la última columna, el promedio en el año 2000 del salario mínimo diario era de 75 pesos con 60 centavos. Se habla de un promedio porque usted sabe que en México hay varias zonas de salarios. La Secretaría del Trabajo y la Comisión Nacional de Salarios ponderan por la población subordinada y remunerada en las distintas áreas geográficas del país. Pero aquí lo importante es esto. Vea usted cómo en el 2000 el promedio era 75 pesos con 60 centavos. Váyase hasta el 2018 y entre 75 pesos hasta el 2018, entre el 2000 y el 2018, en 18 años el salario mínimo promedio creció de 75 pesos a 88 pesos. 75 a 88 pesos. Y si usted nota, en la columna de la izquierda donde están los años, cada uno de los años que presento, hay una rayita en el 2019. Vea el brinco que dan los salarios mínimos a partir del 2019. 104, 119, 130, hasta el 206 pesos con 85, que es el promedio de salario mínimo que en este momento se paga en México. Entonces, esta tabla, que hace un recorrido de 25 años, muestra con claridad lo que está pasando en este gobierno. O sea, no es ficción, no es un invento, no es demagogia, no es un falso elogio. Ahí están los datos. Son datos que están corroborados tanto por la Secretaría del Trabajo como por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y sobre todo están corroborados por algo mucho más práctico. El bolsillo de los mexicanos que trabajan todos los días y que ganan el salario mínimo. Bueno, las transferencias directas han permitido una redistribución inmediata y efectiva de los recursos a los sectores más vulnerables, brindando a las personas un acceso directo a lo necesario para mejorar su calidad de vida. Programas como la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente y el apoyo a los jóvenes construyendo el futuro han generado un impacto inmediato en el bienestar de las personas, al tiempo que garantizan que los recursos lleguen sin intermediarios. Mire, a mí me ha tocado ver a través del tiempo cómo algunas organizaciones de campesinos, de obreros, de gente que está afiliada a alguna organización de alguna naturaleza, le llegaban apoyos a la organización de la naturaleza que fuera y los directivos se quedaban con la lana. O si había programas de apoyo a ciertos gremios, los primeros que se aprovechaban y se siguen aprovechando de los programas de apoyo son los directivos. Y los afiliados a veces ni cuenta se daban y eran los que padecían y pagaban las cuentas más fuertes. Bueno, vámonos a la diapositiva 21. En la diapositiva 21 vemos, fíjese también aquí, es muy ilustrativo, cómo evolucionó la pensión para adultos mayores entre 2007 y 2025. En 2007, usted recordará, estaba Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, les daban un miserable apoyo de 1,000 pesos bimestrales. Luego subió un poquito con Peña Nieto del 2013 al 2018, pero vea usted el brincote que dio en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en el primer año de Claudia Sheinbaum Pardo. Frente a esto, ¿qué se puede alegar?
¿Qué se puede decir de los programas sociales si los números son verdaderamente contundentes? Ahí están y están elaborados con base en las reglas de operación de los programas entre el 2007 y el 2025. Estos programas, advierte el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, dejaron de ser medidas asistenciales sujetas a decisiones coyunturales y se han elevado a rango constitucional. Hoy las pensiones y becas forman parte de los derechos sociales garantizados, asegurando su continuidad como conquistas del pueblo. Esto significa que las generaciones presentes y futuras contarán siempre con un Estado que respalde su bienestar y su libertad. Por lo menos esto sucederá hasta el 2030, que permanezca en el gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, y pues ya dirán los votantes si cambian el rumbo del país en el 2030 o se profundizan los gobiernos de la Cuarta Transformación. Y con esto terminamos hoy Puntos y Comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.